Hola, buenas noches con todos. Damos inicio a este webinar. Como hablábamos hace un momento, vamos a hablar hoy sobre el tendón y su patología, que para mí es un tema de los más infravalorados, la verdad, y realmente hay mucho por comprender aún todavía, pues hay muchas cosas que aún se están investigando. Así que vamos a tratar de dar un repaso súper rápido a la evidencia actual que nos habla sobre tendón, cuál es la normalidad y cómo nos llevamos un poquito a la patología. Entonces, para dar inicio y para dejarlo claro, cualquier pregunta que tengan, la pueden dejar en el chat inmediatamente, pues ahí hay personas que me van a avisar, o directamente pueden alzar la mano en el Meet y hacer la pregunta prendiendo su micro sin problemas. Empezamos ahora sí con el webinar, así que vamos a definir algunos conceptos de tendón, que sería el primero, definir qué es un tendón. Bien, aunque parezca una pregunta muy sencilla, muchas veces nos quedamos con ciertas cosas o olvidamos ciertas cosas básicas y hay que repasarlas desde el principio, ¿bien? Un tendón, pues, como sabemos, es un tipo de tejido conectivo fibroso. Y es importante entender su tipo de tejido porque a partir de allí vamos a entender cómo se desarrolla metabólicamente y cómo se desarrolla la patología y cómo se rehabilita también. ¿Qué fin tiene un tendón? Pues transmitir cargas. Lo más importante de un tendón es transmitir cargas, sirve para eso, está para eso, es principalmente un transmisor de cargas y es así como se enferma por lo general y es así como se rehabilita también. Y vamos a ver que vamos a hablar un poco más de ejercicio y no tanto de otros abordajes. Vamos a recordar un poquito de su estructura. Pues pueden ver aquí en la imagen que hablamos de muchas de las capas de un tendón, tiene muchas capas, pues hablando desde el paratendón, que sería lo más externo, hasta la fibra más interna, que sería un colágeno. El colágeno es la parte más importante a nivel estructural, pues porque es el que va a dar la mayor parte de rigidez, que va a ser un término que vamos a conocer después, que se llama stiffness, y a partir de allí va a generar su función. Entonces el colágeno es uno de los principales que vamos a hablar hoy, y que vamos a encontrar también, pues, muchos tipos de colágeno, de los cuales hay que recordar que el tipo 1 es el colágeno natural, entre comillas. Con natural me refiero a, pues, al colágeno sano, ¿ok? El colágeno que produce nuestro cuerpo de forma natural. Y si hay algún tipo de patología, el otro colágeno a recordar sería el tipo 3, que es el colágeno de reparación. Después hay otros tipos de colágeno que funcionan de lubricación, de control y tal, pero ya son menos relevantes. Es importante recordar estos dos principalmente. Una vez que recordamos el colágeno, hay que tomar en cuenta también a alguien importante, en este caso, que sería el jefe de todo este tipo de tejido, que sería el tenocito. El tenocito es la célula fundamental, la célula funcional de un tejido tendinoso, en este caso pues de un tendón, el que tú quieras, siempre está un tenocito allí. ¿Por qué es importante el tenocito? Porque él es el, digamos, el policía ahí dentro que dirige toda la situación. Cuánto de colágeno hay, cuánto de elastina hay, cuánto de aminoglicanos hay, cuánto de proteoglicanos, cuánto de agrecano, todas las sustancias que te imaginas y que recuerdes de tendón, el tenocito es quien la controla. Entonces es importante entender también cuál es su función y bueno, es esa, ¿no? Controlar todo el medio, la matriz extracelular principalmente, y que si vamos a una imagen histológica como la que vemos allí, pues los tenocitos serían esas bolitas púrpuras que son sus núcleos y todo el resto sería matriz extracelular relacionada al colágeno principalmente, como hablamos hace un minuto. Como características adicionales, el tendón, por ejemplo, si tú recuerdas cualquier libro de anatomía, por ejemplo el Netter, siempre el tendón sale blanco, a diferencia del músculo que sale totalmente rojo. ¿Y por qué saldrá blanco? Pues básicamente porque no tiene mucha vascularización, es decir, el tendón es uno de los tejidos menos vascularizados en el cuerpo. La mayor parte de su vascularización es superficial, que va dirigida más que todo por el paratendón. Por dentro está muy pero muy poco irrigado. Entonces, ¿cuál es el detalle con eso? Que lo hace muy pobre metabólicamente hablando. Es decir, pues, si no tiene tanta facilidad de recuperación, de reparación, de cicatrización, y es por eso que vamos a ver que los tiempos de tendón a nivel patológico son bastante lentos y bastante pesados para los pacientes. Hay un detalle más que sí nos interesa mucho, y es que el metabolismo, a pesar de ser pobre, puede activarse un poquito más siendo exigido a cargas. Entonces la carga va a ser importante para activar ese metabolismo. Si no hay carga de por medio, o sea, si hablamos de una descarga, o sea, no hablo de una descarga de la terapia manual, el típico masaje deportivo que se le suele decir, sino hablo de una descarga de que no hay un estímulo de carga, ese metabolismo se hace más pobre aún. Pero si hay un estímulo de carga adecuado, ese metabolismo tiende a dar sus frutos, que ahora vamos a ver cuáles son. Como dato adicional, el tendón se comporta como un material viscoelástico, o es un material viscoelástico, que significa que a velocidades muy altas se pone muy rígido y a velocidades muy bajas tiende a flexibilizarse. Es más, aquí hay un video, vamos a ver si lo podemos reproducir aquí. Entonces, como se puede ver en la imagen, el niño cuando golpea ese material, que es un material viscoelástico, que no sé si algunos hicieron alguna vez un experimento en el colegio con engrudo, cuando le pega fuerte se comporta como duro, como si fuese casi sólido, como un sólido. Bien, pero sin embargo, cuando le apoyas la mano, como sale en el video, empieza a ceder, se comporta como un líquido. O
se asemeja a un líquido. Así se comporta tu tendón y es importante que lo recuerdes porque no va a ser lo mismo que rehabilites un tendón en una etapa temprana con movimientos lentos y pesados a una etapa más avanzada con movimientos muy rápidos. Se va a comportar distinto y te va a servir de manera distinta también. Como pausa, vamos a dar un cuadro comparativo a todas las personas que compartan esto en sus historias de redes sociales, sobre todo Instagram, que etiqueten a la Academy, que pues es HM Academy en Instagram. Entonces va a ser una comparativa de cómo se comporta un tendón en la patología y cómo rehabilitarlo a diferencia de un músculo, por ejemplo. ¿Bien? Así que lo van a tener allí. Ya entendiendo un poco sus características estructurales, vamos a entender un poco su función. ¿Bien? Y para entender su función hay que entender un término bastante importante que es el stiffness. ¿Qué es el stiffness? Es la capacidad o la relación entre la fuerza a la que se somete un tendón y su resistencia a deformarse. Que de forma técnica se entiende un poco, es un poco raro de entenderlo, pero vayamos con algún ejemplo. ¿Qué sería un buen stiffness? Un buen stiffness sería aquel tejido, aquel objeto, lo que tú quieras, pero va a ser capaz de soportar la carga a la que tú lo vas a someter. Por ejemplo, si tenemos un colchón y nos echamos encima, si ese colchón pues amortigua bien nuestro peso, se va a sentir cómodo. Eso es un buen stiffness. Está soportando la carga a la que está siendo sometido. Sin embargo, pues no sé si alguna vez tuvieron un colchón donde te echabas y se sentía el resorte. Si te echas y ahora se siente el resorte, no está soportando la carga a la que está siendo sometido, está cediendo, por ende ya no es un buen stiffness. Entonces, como ejemplo más, un carro que amortigua muy bien, o sea, un carro que va en trocha y amortigua muy bien el impacto, ¿ok? Es un buen stiffness. Un carro que, pues, por el contrario, es muy rígido o cede demasiado y se siente incómodo en el asiento, es un mal stiffness. Entonces, un tendón sano es como el colchón que te aguanta, como un amortiguador que tolera bien la carga, y un tendón patológico como el colchón viejo. Y un ejemplo más que lo hace pues un colega bastante capo sobre tendón, Krugner, Javier Krugner, pues una pelota, por ejemplo, que la tienes aquí inflada, la tiras al piso y rebota, un buen stiffness. Una pelota desinflada que la tiras al piso y no rebota, un tendón patológico. Bien, mal stiffness. Lo que nosotros vamos a hacer como rehabilitadores todo el tiempo va a ser generar un mayor stiffness, una mayor capacidad de almacenar y liberar energía. Entonces un tendón sano es aquel que, puedes hacerlo muy fácil, saltar, puedes amortiguar y liberar energía muy fácil. Un tendón patológico, apenas lo haces ya te pincha, apenas lo haces sientes que no puedes hacerlo completamente como antes. Bien, entonces creo que con eso quedamos claros con el stiffness. Para entender de qué depende un buen stiffness, depende de dos cosas principalmente: que el colágeno que tenga en su cuerpo el tendón sea de calidad y que por otro lado la sección transversal, o sea el grosor del tendón, sea bastante considerable. Imagínate pues una soga delgada y una soga gruesa. La soga gruesa resiste más carga. ¿Cómo podemos lograr esas dos características que acabamos de mencionar? Pues haciendo ejercicio, bajo estímulo mecánico. No hay otra forma y es por eso que vamos a hablar un poco más de ejercicio ahora y no vamos a hablar tanto de abordajes en camillas, que bueno, sí podemos, pero no va a ser el eje principal. La única forma de activar un tendón va a ser a través de estímulos mecánicos, a través de estímulos de carga que se traducen en ejercicio. ¿Qué pasa cuando no hay un buen stiffness? ¿Qué pasa cuando un tendón se enferma, un tendón está en patología? Pues ese stiffness no es capaz de sobrellevar la carga y va a llegar a un punto donde va a fracasar. Pues de por sí los tendones no son elásticos, los tendones, pues a diferencia de lo que se cree que es un mito, los tendones no son elásticos, se estiran aprox un 4%, pues si se estiran más de un 5 o 6% empiezan ya a ser microlesiones, y si se estira un 8 o 10% tienden a romperse. Eso es más que todo por el comportamiento del colágeno. Cargas muy excesivas donde el tendón tiende a ceder demasiado porque no es capaz de tolerarlo, donde se siente ese resorte del colchón, pues llega un punto donde empieza a fracasar. Entonces, ¿qué significa ese fracaso? Que no ha sido capaz de sobrellevar la carga a la que está siendo sometido y por ende pues va a sufrir daños constantes. Que eso nos va a decir cómo se enferma, cómo se desarrolla la etiopatogenia. ¿Cómo se enferma un tendón? En este cuadro lo tienen. Primero, un tendón pues está desadaptado, pues que la carga a la que está siendo sometido no es fácil de sobrellevar para él. Probablemente sea mucha carga en ese momento. Pues dijimos que tiende a ser fases fracasadas, o sea, fases plásticas, microlesiones constantes, que metabólicamente son pobres, así que esas dos características hacen que la cicatrización sea mala también. O sea, más que mala, sea muy lenta. No tenemos la capacidad de recuperarnos tan rápido como en otros tejidos. Por ende, termina en una desestructuración. Es decir, si por ejemplo vemos la imagen del lado izquierdo, donde el tendón sale muy bonito, las fibras de colágeno muy ordenadas, muy entrelazadas, y vamos al lado derecho, el tendón empieza ya a deshilacharse por allí, ¿bien? O empieza a perder forma, a desestructurarse literalmente. Entonces, eso es lo que pasa en una patología. Que si quieren saber más, digamos, al respecto, pues yo les recomendaría que lean papers o pues lo que encuentren, libros al respecto sobre el modelo continuo del tendón, donde te va a explicar este cuadrito.
ese cuadrito es el más importante del tendón, pues tenemos un tendón normal en el centro y pues se puede enfermar de dos maneras. Donde no reciba carga, imagínense que el tendón es un vaso, ¿ok? El tendón es un vaso y el agua es la carga que le das, ¿ok? El tendón se puede enfermar de dos maneras. Este vaso no recibe carga y por ende tu cuerpo, bueno, no le toma importancia y empieza a ser más pobre metabólicamente de lo que ya es. O el otro extremo donde el vaso empieza a recibir tanta agua que se empieza a derramar y eso se genera, pues, o desarrolla una patología. Si nosotros echamos el agua suficiente como para que este vaso siempre se mantenga lleno, pero sin exagerar, bueno, es un tendón en su capacidad, soportando lo que puede. Si voy a algún extremo o al otro, probablemente termine en algún tipo de patología. Que si lo vemos en una imagen, se vería algo como esto. ¿Ok? Pues tenemos fases de tendinopatías o fases de tendón patológico, donde hablamos de fases reactivas, como la primera imagen de arriba es un tendón normal, todo verde. ¿Qué significa todo verde? Que sus fibras están bien. La segunda, pues tenemos un tendón mucho más grueso, más engrosado, una tendinopatía reactiva, ¿bien? La tercera, tenemos una tendinopatía ya más orientada a la desestructuración, donde ahí hay más puntitos azules, que son colágeno, que está alterado, pero probablemente todavía se pueda trabajar. Y la última tendinopatía, donde ya está degenerado, que son esos puntos rojos, y pues ya no hay forma, ya no son reversibles. ¿Bien? La evidencia te dice que no son reversibles, pero que todavía se puede tratar, ¿eh? O sea, no son reversibles estructuralmente, pero funcionalmente sí. Ok, bien, vayamos a hacernos una pregunta que probablemente sea una de las preguntas que más escuchamos en clínica, que más escuchemos en el ámbito clínico ya. ¿Por qué algunos dicen tendinitis? ¿Por qué otros dicen tendinosis? ¿Por qué otros dicen tendinopatía? ¿Cuál está bien? ¿Cuál está mal? Bueno, vayamos a resolver esa pregunta y derrumbemos algunos mitos. Dijimos que el tendón se enferma relacionado a la carga. Así que lo primero que hay que responder ahora mismo es, ¿hay inflamación realmente en un tendón? Y pues es algo que actualmente se habla mucho, ¿bien? Pero no es solo de ahora, ¿eh? Si nosotros rebuscamos en evidencia, vamos a encontrar que hay papers desde el 95, 98, 99, 2002 y todos ellos ya cuestionaban el mito de la tendinitis es más, el último paper que sale en la esquina superior derecha literalmente te dice tiempo de abandonar el mito de la tendinitis. ¿Habrá inflamación o no? 20 años después ya hay papers que han estudiado un poco más esto, que son revisiones sistemáticas. Una revisión sistemática es aquella persona que se sentó a estudiar papers sobre un tema, o sea, papers y papers sobre un tema, y hace un junte o un resumen sobre todo eso. Entonces la respuesta corta es que sí hay inflamación. Es un mito eso de que el tendón no se inflama, o sea, sí hay inflamación. Pero vayamos al pero. ¿Ok? ¿Cuál es el tema con esa inflamación? Que primero, o sea, sí hay células inflamatorias, pero no se ha encontrado lo mismo en diferentes estudios. O sea que primero es muy controversial, es muy heterogéneo entre estudios y estudios. Es decir, varía, pues si es un tendón de miembro superior o un tendón de miembro inferior, pues varía si es en una etapa muy aguda o una etapa de mucho tiempo, pues varía si es por la prueba en la que se hizo. Entonces varía de tantas cosas. Lo que sí tienen en común estos estudios es que esta inflamación primero es transitoria, es decir, llega un momento donde empieza a subir y luego a bajar, a subir y luego a bajar. O sea, estas células y marcadores inflamatorios tienden a ser transitorios nada más. Son persistentes en el tiempo, pero no son tan relevantes. O sea, imagínate que tienes un tendón, se inflama hasta aquí, baja, se inflama hasta aquí, baja, se inflama hasta aquí, baja. En cambio, si tienes otra, imagínate que te guinzaste el tobillo, vas y palpas eso, está todo caliente, está el edema allí, está el hematoma, es muy diferente la inflamación. Entonces, la inflamación que conocemos no se da en un tendón, es una inflamación muy microscópica. ¿Qué sucede entonces en un tendón? ¿O qué sí pasa en un tendón si es que no es tanto un cuadro inflamatorio? En la siguiente imagen tenemos la respuesta. Encontremos alguna diferencia entre la primera y la tercera imagen. La del medio olvidémosla porque no es un tema de ahora. Noten las diferencias entre la primera y la tercera imagen. Principalmente nos interesan los tres primeros. Colágeno. Bien, ¿qué pasa con el colágeno? Si notamos un poquito la imagen, el colágeno que está en el primero está bien entrelazado y el colágeno de la tercera imagen está como que más abierto, más desordenado, no tiene tanta organización como el primero. Entonces el colágeno se comporta de esa manera. De lo que estaba muy entrelazado, muy bonito, llega un punto donde se empieza a desorganizar. Si nosotros vemos a los tenocitos ahora, los tenocitos de los que habían más, ahora hay menos. Los tenocitos realmente generan una metaplasia. ¿Qué es una metaplasia? Generan más tenocitos de lo que había. Pero digamos que en primeras etapas, en fases iniciales. Bien, en fases ya mucho más crónicas o de fases de mucha más larga data, los tenocitos empiezan a matarse, ya no saben qué hacer ante tanto estrés mecánico y bueno, se sienten mal y se matan. Apoptosis, lo que conocemos como apoptosis en biología. Y por último, los proteoglicanos, que también nos interesan mucho, empiezan a reproducirse más de lo normal. ¿Okay? Empiezan a producirse más proteoglicanos, sobre todo el agrecano, que es el más hidrófilo, o sea, absorben mucha agua los proteoglicanos. Entonces, el colágeno da estructura, el proteoglicano da maleabilidad, genera un equilibrio ahí. Si fuese muy rígido sería muy duro, si fuese muy blando sería muy flexible y no nos serviría. Entonces, ese equilibrio se debe mantener. ¿Qué hace el proteoglicano ahora? Bueno, dijimos que un tendón se enferma ante mucho estrés mecánico
bien, ante mucha agua en ese vaso, entonces el proteolicano dice, mira, ¿sabes qué? Si yo sé que si me hago más grueso voy a ser más fuerte, entonces voy a tener más proteolicanos, voy a absorber más agua y voy a hacerme más grueso de tal manera que voy a ser más fuerte. Esa es la lógica que tienen los proteolicanos y empiezan a reproducirse de más. Y como conclusión, eso genera una desestructuración. Es por eso que hablamos de desestructuración al principio y no tanto de un cuadro inflamatorio. Se desestructura porque la estructura que estaba al inicio ha perdido su forma, el colágeno está como quiere, los proteolicanos están como quiere, los tenocitos no saben qué hacer. Entonces, bajo estas premisas, en el 2019 se hizo un simposio, que un simposio, bueno, es una reunión de expertos. Imagínense que todos en este Meet sabemos sobre arroz con leche y pues decidimos hacer la mejor receta de arroz con leche. Bien, eso es un simposio. Gente experta sobre tendón se reunió. Dijeron, bueno, vamos a debatir sobre el término clínico. ¿Qué debería decir? ¿Tendinitis, tendinosis, tendinopatía? ¿Cuál debería ser? Bien, entonces como primer punto, bueno, entendieron que era importante la comunicación. Hay mucho, lo que nos pasa siempre, ¿no? Oye, ¿por qué dicen tendinitis por allá? ¿Por qué dicen tendinopatía por acá? Bueno, había mucho diferencia entre comunicación, entre profesionales, entre el profesional-paciente. Así que dijeron, obviemos otros términos y solo digamos uno. Así que vamos a decir tendinopatía. Pues la inflamación que no ha sido relevante hizo que dejaran el itis por completo. A partir de ahora, todo cuadro clínico de tendón que lleve principalmente dolor persistente, o sea, dolor puntual en el tendón y pérdida de función, en este caso que como te duele haces menos, todo esto relacionado a la carga va a ser llamado una tendinopatía. Esa es la explicación de por qué hoy en día se dice tendinopatía y se empezó a cocinar las tendinitis, las tendinosis. Así que con eso nos vamos a quedar. Bien, porque es lo que la evidencia pues nos refiere y nosotros como científicos de la fisioterapia deberíamos tomar como referencia. Entonces, ya que entendimos cómo se comporta la normalidad del tendón, para qué sirve un tendón, cómo se enferma y qué pasa fisiológicamente, vayamos a la clínica ahora sí, porque eso es lo que vemos todos los días, ¿no? La clínica, no vemos bajo un microscopio. Entonces, ¿cómo se lesiona un tendón? Sería la primera pregunta a resolver. Bien, un tendón se lesiona de muchas maneras, Se puede lesionar de muchas maneras, pero está ligado principalmente a la carga. El factor de riesgo más importante o la causa más importante es la carga, que se va a entender como cargas muy repetitivas en el tiempo o cargas excesivas de un momento a otro, que son los dos caminos más comunes que vamos a encontrar. ¿Cómo se traduce esto? Vayamos otra vez al vaso con agua. Tenemos el vaso y tengo el agua, ¿ok? Agua, carga, vaso, capacidad de tu tendón. Cargas muy repetitivas es como echarle de a pocos agua constantemente y que se empiecen a derramar y a derramar y a derramar, desarrolla clínica. Cargas excesivas de un momento a otro, le echo agua de porrazo y se derrama por completo y desarrolla clínica. ¿Cómo se ve esto a nivel de pacientes? Bien, por ejemplo, viene verano ahorita, ¿no? Típico paciente que te dice, oye, ya, o bueno, que en sí mismo se dice, viene verano, tengo 2 meses para entrenar, para ponerme en forma y para ir a la playa. Entonces en 2 meses quieren hacer lo que no hicieron en 10. De la noche a la mañana era una persona que estaba en oficina todos los días y ahora decidió ir al gimnasio de lunes a viernes, entrenar 1 hora y media. Para su primera semana probablemente desarrolle una tendinopatía reactiva, porque su vaso estaba acostumbrado a cierta cantidad de agua y de la noche a la mañana, boom, de a porrazo, ¿ok? Entonces una tendinopatía reactiva es bastante sencilla de tratar, hay que bajar la carga y adaptar unas cosas allí nada más. Que ahora vamos a hablar un poco más de eso. Cargas excesivas, constantes o cargas repetitivas en el tiempo, ok, aquella persona que pues entrena todo el tiempo, ¿sí? O sea, se dedica al deporte o entrena de forma regular. Bueno, es como echarle agua a ese vaso que se derrame poquito, va a llegar a un punto donde te vas a saturar y te va a doler de verdad. ¿Cuál es el detalle con el tendón? Que el tendón no es incapacitante, ¿bien? El dolor de tendón te deja hacer tus cosas, o sea, no es un dolor por el cual tú vayas a buscar probablemente atención pues médica, fisioterapéutica. Entonces, ese dolor que tú permites todo el tiempo llega a un punto donde se satura y empieza a doler de verdad y ahora sí se vuelve un poco incapacitante. Bien, que pueden pasar meses para eso. Entonces, ese vaso estaba acostumbrado a cierta cantidad de agua, pero de tanta echarle y darle y no dejar una capacidad de recuperación, porque dijimos que el tendón debe recuperarse, debe tener cierto tiempo, pero entrenar todos los días realmente no estamos dejando mucho allí, mucha capacidad de recuperación. Pues también desarrolla clínica. Son de los casos más comunes que vamos a ver. Y bueno, como último ejemplo, aquella persona que, por ejemplo, los runners, el running es muy de moda ahora, es decir, hay muchos runners ahora en 2025. Imagínate que tienes a una persona que te va a llevar a consulta y te dice, oye, me empieza a tirar del Aquiles, siento que el Aquiles me pincha cada vez que empiezo a correr ahora. Y bueno, tienes que preguntarle qué pasó. Ah, no, mira, es que me voy a inscribir a una maratón y de la noche a la mañana de lo que entrenaba 5 kilómetros ahora entrena 20 todos los días. Entonces es muy común ese tipo de situaciones. Mucha agua a ese vaso que estaba acostumbrado a cierta cantidad. Entonces, como factores de riesgo, pues tenemos muchos. Tenemos pues la carga excesiva como tal. Tenemos lesiones previas, sean lesiones en el mismo tendón o lesiones
ligadas al músculo de ese tendón. Pues tenemos también por allí movilidad reducida. Se sabe que una dorsiflexión reducida pues altera o genera más estrés mecánico en la rodilla, en la cadera, por ejemplo, entre otras características. Por ejemplo, también tenemos la edad, tenemos comorbilidades como la diabetes, hipertensión, pues obesidad mucho también. Pacientes que consumen medicamentos para el colesterol como las estatinas, se ha visto relación también. Algunos antibióticos también. Mala suerte a las mujeres que la menopausia les altera para todo, incluyendo tendón también. Así que digamos que factores hay muchísimos, pero los más relevantes o el más relevante es el relacionado a la carga. Y es algo que se ve mucho hoy en día, la aplicación de córticos. Bien, los corticosteroides, pues ¿qué te dice la evidencia? Que a corto plazo pueden marcar una analgesia bastante importante, o sea, puede dejar de doler, que es lo que busca la gente realmente. Pero a largo plazo puede generar más tasas o mayor probabilidad de lesiones más frecuentes, más fuertes o en el peor de los casos una ruptura. Bien, porque altera mucho la capacidad del colágeno. Está mal infiltrarse, digamos que es mucho de criterio. Si tienes a una persona, a un deportista que tiene un torneo, pues vas a buscar quitar el dolor como sea, así que lo vas a infiltrar. Tienes una persona que, oye mira, me voy a ir a Cancún la otra semana, pero el Aquiles no me deja ni caminar, bien, se va a infiltrar seguramente porque necesita estar bien para su viaje. Pero digamos que de forma general deberíamos evitarlo, que en realidad no es nuestro campo, pero está bueno educar un poco a los pacientes. Si trabajamos en áreas interdisciplinarias, está bueno conversarlo. ¿Bien? Y para evaluar un tendón no hay que tocar mucho, y eso es algo que converso mucho con otros colegas. Los tendones no se evalúan mucho tocando. Los tendones se evalúan más preguntando y después haciendo un par de test nada más. ¿Ok? Tocar también, pero muy poco, así que no vamos a hablar mucho de eso. Primero, sintomatología. Y esto anótenlo porque es característico del tendón. ¿Cómo duele un tendón? Un tendón duele, o al menos en el 95% de casos, tiene estas características. El dolor del tendón es puntual, o sea, es puntual, es persistente y es, o sea, esa punta de dedo en el tendón. Tú vas y alguien viene a consulta y te dice, oye, siento que la rodilla me molesta y me toco acá y siempre me molesta ahí. Y sí, me toco ahí en esa punta de dedo donde se está tocando. Ok, bien, ya tienes un dato que probablemente sea tendón. Si esa punta de dedo es muy característico del tendón. Pues el dolor es asociado a la carga también. Dijimos que pues es como echarle agua a ese vaso y activar esa sintomatología. Entonces, pues paciente que te dice, oye, sí, me duele la rodilla, pero solo cuando subo y bajo escaleras. Cuando estoy descansando, la verdad que no me duele nada. No, mira, ¿sabes qué? Voy a correr y al otro día no me podían ni levantar porque me dolía el Aquiles como no tienes idea. Bien, ok. Dolor característico de tendón asociado a la carga. Que en fases iniciales, principalmente, mejora con entrada en calor. Seguro que lo has escuchado con algún paciente que te dice, oye, mira, me duele aquí, tocándose la rodilla, me duele aquí, pero ¿sabes qué? Cuando estoy entrenando, cuando estoy caliente, ya no me duele. Pero terminando, cómo me revienta la rodilla, al otro día también tengo que estar moviéndolo porque ya me empieza a molestar. Característico de tendón. Dolor que con la entrada en calor disminuye, pero post ejercicio e incluso al otro día molesta todavía, pues característico de tendón. Y si es puntual y tal, bien. ¿Okay? Algo que también les puede pasar con algunos pacientes es dolor al mucho tiempo estando inmovilizado. Y pasa mucho con el rotuliano, por ejemplo. Tienes un paciente que te dice, oye, yo cuando estoy sentado en el bus, cuando estoy sentado en la moto, cuando estoy manejando, ya llevo mucho rato sentado, siento que tengo la necesidad de mover porque ya me empieza a molestar la rodilla. ¿Ok? Oye, llevo mucho... ayer fui al cine y tuve que en la película, como a la hora, tenía que mover porque si no ya me molestaba. Ok, característico de tendón. Entonces, si tienes todos esos datos con tu paciente sin la necesidad de tocarlo, ya tienes mucha probabilidad de que sea una patología de tendón. Si ya tienes todo eso, lo que te queda es comprobar si molesta la carga o no. ¿Y cómo se le llama eso? Un test provocativo, ¿sí? Un test de estrés mecánico, que es aquel test donde vas a poner en carga o en estrés al tendón que estás evaluando. Por ejemplo, el rotuliano se evalúa como en esa imagen, ¿sí? En una sentadilla a un solo pie con una pequeña cuña en el talón. Pues si el paciente te dice, cuando está bajando, uy, no, sí, me pincha y ese dolor es el que tengo siempre. Si ya tiene todos los síntomas y bajo ese test provocativo te dice que le duele igual, tendinopatía de rotuliano fijo, sin necesidad de tocarlo y tal. Pues el Aquiles también puedes ponerlo en estrés haciendo una elevación de pierna a un solo pie, dependiendo del paciente. Si está muy álgico lo puedes hacer a los dos juntos a la vez, pero cuando haces eso llega un punto donde te dices, oye, sí, es ahí donde me molesta. Sí, ok, tendinopatía, ¿bien? Y así con cada tendón. Cada tendón tiene un test que cuando lo pones en carga, pues tiende a generar dolor o a desarrollar la sintomatología que viene desarrollando ya. Lo tienes con el aductor también, que se llama un squeeze test, que es poner el aductor a pedirle que haga fuerza para cerrar las piernas y le pinchó allí la típica pubalgia. No, sí, eso es lo que me duele. Ok, tendinopatía de aductor. Esto es más común en miembro inferior. Miembro superior se comporta
comporta un poco distinto. El miembro superior sí se suele irradiar. Por ejemplo, hombros, si hablamos de tendinopatía de manguito rotador, es muy complicado, se comporta de otra manera. Bien, así que tómenlo más como miembro inferior y apúntelo un poco más allí. Miembro superior, luego podemos conversar un poco más. Cada test o cada tendón tiene un test. Bien, solo piensen en cómo se contrae, en cómo puedes ponerlo en estrés, y si allí pues tiene dolor, ok, confirmaste tu teoría de tendinopatía. Y por último, que bueno, esto es ya no es parte nuestra como tal, o bueno, puede ser si es que es un procedimiento invasivo más que todo. La estructura se evalúa bajo imagen, que por lo general es una ecografía, y así se ve un tendón patológico. Arriba tenemos un tendón que es rotuliano en este caso, que ven una línea amarilla. Todo eso es el tendón, tiene sus fibras de largo, todo blanquita. Y cuando desarrolla una patología, que esto ya es una patología de mucho tiempo de duración, o sea que ya lleva probablemente meses o incluso años, se ve de esa manera. Ese tendón ha perdido ese colágeno bonito que hablábamos al principio, se ha llenado de agua por los proteoglicanos y por eso se ve más oscuro. Una ecografía, pues el agua se ve más oscura, se ve como una pancita. Si viene un paciente y ya con todos los síntomas, además viene con una eco y te da esa información, tendinopatía fija. Pero como dato, la ecografía no debería ser tu forma de reevaluar, O sea, como les dije, una tendinopatía de mucha larga duración ya no es reversible como tal, y eso se sabe por evidencia. Así que si haces una eco hoy y el paciente ya se siente mejor de aquí a 3 meses, puede ser probable que la imagen sea muy similar, y eso no significa que siga mal. Entonces tu eco solo es para confirmar y ya está, no es algo para reevaluar luego. Entonces, ok, cuando hablamos de tratamiento dijimos que hay que tener en consideración ciertas cosas. Y estos son los puntos que deben tener en cuenta siempre. Primero, el primero y el segundo se relacionan. Educar al paciente y que entienda su pronóstico. ¿Qué significa esto? Que tu paciente debe entender lo que acabamos de hablar ahorita. Obviamente con términos menos técnicos. Que su tendón es un vaso, que el agua es la carga, que hay que regular o sea, que hay que hacer ese vaso más bonito, hay que hacer ese vaso más funcional, hay que regular esa agua. O sea, tu paciente debe entender eso. ¿Y a qué me refiero con pronóstico? Que dijimos que la fisiología del tendón era muy lenta. Y cuando hablo de lenta, es muy lenta. Entonces, tú tienes un paciente que se desgarró un músculo, se desgarró el isquio, y en 3-4 semanas ese paciente ya está, o sea, se siente muy bien. Tienes un paciente que tiene una patología de tendón, la evidencia te dice que al menos unas 12 semanas debería tener un tratamiento basado en cargas para decir que ok, ya está muy bien. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque muchos de los pacientes vienen pensando que, oye, mira, voy al fisio, ok, voy una semana, en 2 semanas, 3 semanas, ya estoy bien. No muchas veces funciona así, no con todas las patologías, y tendón es de las patologías que no. Así que hay que hablarle mucho al paciente, hay que explicarle, oye, mira, sabes que esto se comporta de esta manera, vamos a necesitar tanto tiempo, necesito que pongas de tu parte también, porque si no, no va a funcionar. Y bueno, encontrar una relación donde el paciente se sienta cómodo con el tratamiento y tiene que estar basado en cargas, porque ningún paciente viene a entrenar directamente, o al menos la mayoría no viene a entrenar. O sea, hay que ponernos en su sitio también y saber cómo poder llevarlos a las cargas, que es de lo que estamos hablando. Entonces, una vez que tenemos ya educado al paciente, pues lo otro sería directamente el tratamiento, que sería el control de cargas. Dijimos que el dolor se refiere a una carga inadecuada, o sea, a mucha agua en ese vaso. Entonces hay que tratar de moldear un poquito eso. Entonces, si controlamos las cargas, muy probablemente controlemos el dolor. Hay que empezar, como dice en la diapositiva, hay que empezar por actividades que me permita a mi paciente, y las actividades que reflejen la sintomatología o que la exacerben, hay que pararlas en ese momento. No es un reposo total, porque si no estaríamos en una descarga por completo, que cuando vuelva a someterse a carga va a doler otra vez, y más todavía probablemente, sino que es digamos que es relativo, porque hay que ir con cargas muy bajas, lo que me permita al paciente, y a partir de ahí progresar. Entonces, seleccionar también herramientas de mayor a menor validez científica, que la principal de todas es carga progresiva, directamente. Hay otras herramientas que, digamos que a nivel de camilla nos pueden ayudar un poco más también, como las ondas de choque, como la electrólisis, que han visto pues evidencia positiva, pero no reemplaza ninguna a la carga progresiva. Y después, por lo general, vas a usar muchos de tus tratamientos que sueles hacer hasta ahora, tu electro, pues manual por allí, pero recuerda, mientras no hagas ejercicio, ese tendón va a seguir igual. A esto iba con reposo total. ¿Está bien reposar totalmente o inmovilizar? Directamente no. Bien, se sabe que en 2 semanas habrás perdido mucha fuerza, un 10%, un 20% probablemente. Así que lo que se hacía antes de que te dolía el Aquiles y te ponían una bota, bien, ya no se hace más. Entonces esperemos que no se siga haciendo, y si lo vemos, hay que recomendar realmente un cambio, ¿okay? Porque al final el paciente es el que a quien nos debemos. Entonces, ¿cómo sí hay que tratar un tendón o cómo sí hay que progresar? De la siguiente manera, ¿okay? Este es un paper que te habla justamente del manejo de la carga constante, así que revísenlo porque les va a dar mucho más información de las que yo les puedo dar ahora, porque ya estamos cortos de tiempo. Isometría va a ser tu mejor
mejor amigo, porque es con quien puedes empezar directamente y es con quien te va a acompañar durante todo el tratamiento, sea en la fase que estés, O sea, la isometría te va a servir un montón. Luego pasamos a isotónicos, o sea, isométrico, contracciones sin movimiento, isotónicos, concéntrico, excéntrico, fuerza funcional, que sería, bueno, ya esa concéntrico, excéntrico, pero ahora en un patrón de movimiento, pliometría, que serían movimientos muy rápidos, y por último, si hablamos de alguien que practica algún deporte, bueno, volver al deporte. Entonces, desglosemos un poquito esas ideas. Entonces, la isometría, como les dije, ¿va a ayudar? Sí. ¿Por qué? Primero, porque genera muy poco estrés mecánico, entonces tu tendón que estaba sufriendo por el estrés mecánico en este ejercicio no va a sufrir. Segundo, genera mucha analgesia. Es más, se puede hacer intracompetencia entre partidos, se puede hacer previo a un tipo de entrenamiento, porque la isometría genera analgesia inclusive hasta el momento, o sea, en el mismo momento. Como recomendación, la isometría que se recomienda en tendón bajo evidencia son isometrías un poquito más largas. En realidad te funcionan ambas, o sea, isometrías de 10 segundos, 20 segundos, pero te recomiendan un poquito más isometrías de 30, 40 segundos, hasta un minuto probablemente. Y puedes variar de 2 a 4 ejercicios, puedes poner hasta 5 por allí. Eso ya lo ves dependiendo del paciente y de su tolerancia a la carga. Pero más o menos a partir de allí te puedes guiar. Entonces, ¿qué tener en cuenta de la isometría para trabajar? Primero, el ángulo a trabajar, ¿ok? Es importante eso. Si hablamos de tendón, la primera, si tu paciente es muy álgico, la isometría que debes trabajar es cuando el tendón está en menos estrés. ¿Y cuándo está en menos estrés? Cuando está en ligero acortamiento, digamos, ¿ok? Es decir, si tengo una rodilla, como ven en la imagen, y quiero entrenar de primera un tendón, ok, no le funciona nada, ok, quiero hacer solo un ejercicio de isometría, bien, isometría con la rodilla extendida. Cuando se sienta bien allí, vas variando cada vez isometría, pues con la rodilla flexionada en 90. Se sabe que las isometrías con el tendón en mayor tensión, pues duelen más. Entonces, primero hay que pasar por una y luego por otra, ¿bien? Y ese es tu orden. De menor tensión a mayor tensión en ese tendón. Funciona lo mismo en el Aquiles, por ejemplo. Y esto pasa porque mucho en el Aquiles insercional. El Aquiles se divide en dos, Patología, tendinopatía del Aquiles insercional, tendinopatía del Aquiles de cuerpo. Si tú haces dorsiflexión, o sea, como el step que solemos hacer, que bajas y terminas en una dorsiflexión, el insercional probablemente te duela mucho. Ahí investiguen un poquito más sobre las diferencias de tratamiento, porque no se tratan igual siempre, ¿ok? Hay algunas cosas que hay que tener en cuenta, pero varían otra vez igual. De menor tensión, o sea, en ligera contracción, ¿sí? Acortado ese tendón, a mayor tensión, es decir, en una posición de un poquito más de elongación. Y funciona lo mismo con isotónicos. Una vez que dominaste la isometría, pues los isotónicos son el siguiente paso. Hay que dominar y hay que darle movimiento a ese tendón, porque el tendón nadie se mueve, o sea, literalmente en la isometría no te mueves, entonces nadie vive de la isometría. Entonces hay que darle movimiento a ese tendón. Ahí tienes algunos apuntes por recordar. Hay que partir pues de un 50-70% del RM, hay que progresar en porcentajes y los descansos pues que sean no menores a un minuto, ¿bien? Ya que vamos a hacer un tipo de entrenamiento al que se le llama HSR, que es Heavy Slow Resistance. Básicamente, la mayor evidencia te indica que el tendón se puede entrenar mejor pesado y lento, que entrenarlo rápido, muchas repeticiones. No, pocas repeticiones, pesado y lento, es mucho mejor que entrenar muchas repeticiones, muy rápidos, etc. Una vez que domines todo esto, pues hay que darle sentido a esas contracciones a través de fuerza funcional, que sería integrar patrones de movimiento, cadenas cinéticas, integrar muchas articulaciones, ya no entrenar solo tu rodilla en un leg extension, sino entrenar en una sentadilla, en una búlgara, ¿sí? En hacer cosas más complejas ya. Y por último, una vez que domines esto, pues darle velocidad de contracción a ese músculo, por ende va a transmitir más carga por ese tendón y ese tendón tiene que trabajar más. Y bueno, luego someterlo a las cargas a las que suele estar acostumbrado en su deporte para saber si está ok. Si está ok, bien. Si no, todavía hay algunas cosas por trabajar. Entonces, ¿cómo sé si alguien está bien con el tratamiento que le estoy dando? Y ya con esto es la última idea de la noche. Monitoreo de carga. ¿Okay? El monitoreo de carga lo vamos a basar en la percepción del dolor del paciente. Y pues la evidencia te da ese cuadrito que acaban de ver, verde, amarillo, rojo, que verde es en una zona muy segura. Es como echarle, si vamos otra vez al agua y al vaso, es como echarle agua a ese vaso hasta donde se sienta bien. ¿Ok? Es un entrenamiento que está en su capacidad, pero no estamos entrenando para aumentarla, solo para mantenerla. Así que no me sirve un tendón patológico. Quiero aumentar su capacidad de carga. La zona amarilla es como echarle agua, quedar al límite y que rebalse un poquitito, ¿bien? Para generar la necesidad de aumentar la capacidad de carga. Y una zona roja sería como rebalsar el vaso directamente y, bueno, mucho dolor. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque los tratamientos de tendón duelen un poquito. Bien, y vamos con un ejemplo y con esto cerramos. Imagínate que ya hiciste hoy un tratamiento, bueno, hiciste
hiciste lo que hiciste en camilla, pues lo que consideraste, si pusiste un agente por allí o no, si hiciste manual por allí o no, hiciste tu ejercicio de movilidad, bien cadera, tobillo, etcétera. Así que ahora vas a fuerza. Imaginemos que tenemos un paciente de tendón rotuliano. Ok, hiciste pues isometría, leg extension, ¿sí? Ahí les pongo el tiempo, 40 segundos por 3 repeticiones. Sentadilla en la pared, isometría también, pero ya es de más carga, es de más estrés, 40 segundos por 3 también. Sentadilla frontal y búlgara. ¿Cómo sé yo, como fisio, si mi tratamiento o esa carga o esa rutina que le di fue adecuada para ese tendón o no? Por la escala que acabamos de ver. ¿Qué significa el verde? O sea, si tu paciente el otro día, durante y post rutina, te dice siempre, oye, no, me siento bien, siento que estoy ligeramente cansado, pero no mucho, la verdad. Si no siente ningún tipo de dolor, la fatiga es mínima y tal, es un verde. ¿Qué significa un verde? Que hay que aumentar un poquito la intensidad, hay que aumentar un poquito la carga. Si tu paciente durante, o post, mejor dicho, post ejercicio, hasta las 24 horas te dice, oye, siento que me pincha un poquito acá, pero bastante manejable, o sea, es una incomodidad bastante leve. Al 10 le pongo un 3, ok, la carga fue muy buena, fue un buen entrenamiento para él, así que hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo hasta que ese entrenamiento sea fácil y de ahí subimos. Y por último, ¿qué sería un rojo? El paciente que al otro día te llama, o en la noche te va a llamar y te va a decir, oye, está que me revienta la rodilla, así que mejor recomiéndame con otra persona. Bien, ese es un paciente que se va a acordar de ti. Paciente que le duele un 8, un 9, un 10, ok, fue excesiva carga, fue mucha agua ese vaso, su vaso, o sea, se rebasó por completo. Entonces hay que bajar la carga directamente. Ya con eso, pues tienes más o menos un panorama de si está bien lo que hiciste o no y qué hay que variar, ¿ok? Pues la carga se varía o en intensidad, o en frecuencia, o en tiempo, o en kilogramos, que sería la intensidad también. Ya ustedes van a ir manejando un poquito de eso en la práctica. Y solo para hacer un anuncio, va dirigido a alumnos de pregrado y alumnos recién egresados. Tenemos un programa, un formato de verano, donde vamos a hablar sobre biomecánica, vamos a hablar prescripción del ejercicio, abordajes con agentes, evaluación. O sea, vamos a comprender el movimiento y después tratarlo. Básicamente ese es el fin. Hacer 2 módulos de comprensión del movimiento y hacer 2 módulos de tratamiento. Así que todos aquellos que sean de pregrado y pues o sean recién egresados o sean internos en ese momento, pues pueden preguntar directamente a ese número que aparece abajo para que le den información completa sobre el veranito que le decimos el Physio Summer. Que va a estar bueno, ¿eh? Dura 8 semanas. Es todo el verano. Son 16 clases, sí.